La fagocitosis, un proceso asombroso que sucede en nuestro cuerpo constantemente. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo empezó nuestra comprensión de este proceso? La historia de la fagocitosis se desarrolla paralelamente al crecimiento de nuestro conocimiento sobre macrófagos y neutrófilos. Estas células son vitales para una variedad de funciones, desde el desarrollo, la inmunidad, hasta la reparación de tejidos. Todo comenzó en la década de 1880 con Elie Meshnikov. Mientras estudiaba organismos marinos, se dio cuenta de la importancia de la fagocitosis para la inmunidad. ¿Qué células son capaces de realizar fagocitosis? Podemos hablar de cuatro grandes integrantes: neutrófilo y monocito en sangre periférica y macrófago y célula dendrítica en tejidos. ¿Qué son los neutrófilos? Es el leucocito más abundante en sangre periférica. Llega a representar hasta el 60% de los leucocitos circulantes. Se caracteriza por tener un núcleo multilobulado. Por eso decimos que pertenece a los polimorfonucleares. Sus gránulos son ricos en una diversidad de proteasas. En cambio, el monocito, pues es un leucocito que se encuentra entre el 5 al 10% en circulación. Sin embargo, este tiene la capacidad de diferenciarse una vez que llega a tejido en macrófago y célula dendrítica. Tanto el macrófago como célula dendrítica también se les considera células presentadoras de antígeno profesionales. ¿Por qué? Porque dentro de sus características tienen la capacidad de llevar los antígenos procesados y presentados a los órganos linfoides. ¿Para qué? Para activar ahí la respuesta de linfocitos T. ¿Qué es la fagocitosis? Es un proceso celular mediante el cual las células fagocíticas son capaces de capturar, englobar partículas mayores a 0.5 micrómetros, como son las bacterias, las células muertas, los cuerpos apoptóticos. Estas partículas las van a englobar dentro de vesículas intracelulares, denominadas fagosomas. Una vez que la partícula es englobada, el fagosoma se fusiona con un lisosoma. ¿Qué son los lisosomas? No son más que endosomas con gran cantidad de proteasas que va a permitir pues la digestión de lo que han englobado, lo que han captado. Para que se inicie la fagocitosis, el primer paso es la quimiotaxis, es decir, la llegada de estas células fagocíticas al sitio donde deben englobar, capturar estas partículas. ¿Esto cómo lo hacen? Gracias a que se generan gradientes de señales químicas, como pueden ser las quimiosinas, como la interleucina 8, CXL8 conocida, como las anafilatoxinas de las proteínas del complemento, como C5A, C4A, o otras quimiosinas como MCP1. Una vez que la célula fagocítica se encuentra en el sitio preciso, pues tiene que ocurrir la fase de reconocimiento. ¿Cómo se da esta fase de reconocimiento? Es mediada por receptores. Receptores, por ejemplo, receptores que son capaces de reconocer carbohidratos. Me refiero a la familia de lectinas tipo C. Estas reconocen carbohidratos presentes en los patógenos y de esta manera inducen la fagocitosis. Otro ejemplo son receptores que reconocen opsoninas. ¿Y qué son las opsoninas? Pues las opsoninas son moléculas que interactúan, se unen directamente a los diferentes patógenos. Por ejemplo, productos de la activación del complemento. Me refiero a la molécula C3b. Los propios anticuerpos también funcionan como opsoninas. De tal manera que la célula fagocítica tiene receptor para C3b y receptor para la fracción constante de los anticuerpos. Y de esta forma, pues está induciendo la fagocitosis. Una vez que el virus, la bacteria o la partícula que fue fagocitada se encuentra internalizada en un endosoma, ese endosoma se va a conocer con el nombre de fagosoma. Este fagosoma va a tener un proceso dinámico. Vamos a hablar de un fagosoma temprano hasta un fagosoma tardío. ¿De qué va a depender esto? De la fusión con otros endosomas. Por ejemplo, se va a fusionar con lisosomas y este fagosoma ahora se va a conocer como fagolisosoma. Este fagolisosoma tiene la característica que se ha acidificado,
ha disminuido su pH y esto ha permitido que ciertos simógenos, enzimas que se encuentran en su fase inactiva, ahora estén activas, como las catepsinas, como las elastasas y como otras proteasas. Y esto va a permitir pues degradar, digerir lo que inicialmente fagocitó. Al mismo tiempo ocurre un proceso que se conoce como estallido respiratorio. ¿Qué es el estallido respiratorio? Pues es la activación de una enzima, de un complejo multienzimático que se conoce como NADPH oxidasa. Este va a permitir tomar, captar el oxígeno molecular, el O2, y convertirlo en anión superóxido. La presencia de anión superóxido y la enzima superóxido dismutasa pues va a generar peróxido de hidrógeno. Y este a su vez, el peróxido de hidrógeno y la presencia de mieloperoxidasa, pues va a generar ácido hipocloroso. El anión superóxido, pues en presencia de iones hierro 3 más, pues va a generar las famosas reacciones de Fenton y esto va a permitir la generación de radicales hidroxilo. Sumado, anión superóxido, peróxido de hidrógeno, radicales hidroxilo, ácido hipocloroso, pues es lo que conocemos como especies reactivas del oxígeno. Sin embargo, esta historia no acaba aquí. También existen otras señales de la respuesta inmunológica que hacen potencializar todo este poder tóxico para poder eliminar lo que ha fagocitado. ¿Y a qué me refiero? A la presencia de interferón gamma. Por ejemplo, este va a ser capaz de inducir una enzima que se llama óxido nítrico inducible. ¿Qué hace el óxido nítrico inducible? Permite un cambio de arginina a citrulina y este cambio va a permitir la generación de óxido nítrico y el óxido nítrico sumado a las especies reactivas del oxígeno pues va a generar especies reactivas del nitrógeno, pues potencializando la capacidad bactericida de las células fagocíticas. Finalmente te invito a que te suscribas a mi canal y me sigas para aprender más inmunología. Gracias.